Y seguimos con el ingeniero Víctor Piñeiro hablando de comunicación y la relación del campo con la comunidad, de la cual forma parte, por otra parte. Eso tampoco tenemos que olvidarnos, porque a veces uno dice el campo como si fuera una cosa totalmente ajena a la comunidad, ¿no? Y es parte de la comunidad. Pero te decía si esa vinculación, ese consenso social, esa licencia social que vos nos explicabas en el primer bloque, y yo te escuchaba muy atentamente y me acordaba de algo que pasó hace poquito y te decía, ¿no tendrá que ver con una cuestión de intereses también? A veces es muy egoísta lo que te voy a decir, pero me sonó así porque lo vivimos hace un poquito tiempo, fuimos con un grupo de productores a Estados Unidos. Y fuimos a ver una planta de almacenaje de una cooperativa grande y la planta de almacenaje tenía alrededor el pueblo, ¿no? Es decir, no era que en realidad ni siquiera, es decir, el pueblo se construyó alrededor de la planta de almacenaje, pero estaba el silo acá y a 20 metros tenía las casas. La casa, los bomberos, todas las instituciones de la comunidad. Estaban todo alrededor de la planta de almacenaje. Nos pareció raro. Y por supuesto, los productores, una de las cosas que le preguntaron a quien nos atendió, que era el gerente, si no tenía protestas del pueblo. Y dijo que sí, como en todos lados. Pero esas protestas desaparecen cuando se dan cuenta que viven de esto. Y los meses, dice, de los meses que estamos a full con todo esto, las protestas se acallan porque saben que estamos trabajando para ellos. Después, dice, cuando no tienen nada que hacer, claro, vuelven a protestar. Entonces, yo me acordaba de esto que vos señalabas antes, porque digo, ¿no es una cuestión de intereses también? Sí, es que obviamente los actores en la comunidad, incluidos nosotros como productores, no tenemos los mismos intereses, son diversos, hasta a veces en algún momento pueden ser antagónicos. De eso no podemos modificarlo. La clave de la licencia social es establecer un marco de convivencia de esos intereses, como vos mencionabas recién, ¿no es cierto? O sea, probablemente la comunidad de esa cooperativa prefiera por ahí tener un ambiente un poco más bucólico, sin la planta, por ahí sin el ruido, sin el polvillo, ¿viste? Sin todo lo que implica. Pero rápidamente, en algún momento, se da cuenta de que como contrapartida eso es su fuente de trabajo y explica la presencia de esos allí, ¿no es cierto? Sí, tampoco justifica que hagan cualquier cosa. Obviamente, no tiene que haber por supuesto. Por eso digo que es una conciliación de intereses. Por eso construir licencia social, además de sentarse, escuchar al otro, requiere herramientas muy desarrolladas de negociación, cosa que también tenemos que aprender bastante. Sí, porque también quedó claro ahí en la conversación que tuvimos que no era que ellos hacen cualquier cosa, hago lo que quiero. No podés. Estoy conciliando todo el tiempo en esta relación, ¿no? Esa es la clave de la construcción de licencia social, o sea, negociar y buscar alternativas en donde los intereses estén lo más alineados posibles, sabiendo que va a haber puntos y momentos donde esa alineación no va a existir, donde tu interés incluso hasta puede ser contraproducente conmigo. Para eso también es bueno tener donde apoyarse en un jugador indispensable que es el Estado, ¿no es cierto? La política pública agropecuaria creo que debería ayudarnos en principio, capacitarnos para aprender a desarrollar las habilidades que hagan falta para construir estas licencias y darnos el marco para ayudarnos a construirla. Creo que ahí el Estado tiene un rol importante si de alguna manera abona a la utilización de esta herramienta. No el Estado como parte de un lado o del otro, ¿no? Sino como tratando de... El que pone el escenario, digamos, ¿sí? El que intente, digamos, de alguna manera construir las instancias, los foros donde podamos sentarnos, construir la mesa de negociación y no tomar partido por ninguna de las dos, y menos de una manera, como a veces ha pasado, un poco sesgada, ¿no? Sí, utilizándolo políticamente depende del interés que le convenga más. Exactamente. Así que claramente que si los intereses fueran todos los mismos sería todo muy fácil y estaríamos todos muy felices, pero no es así. Y no haría falta árbitros. Ni va a ser así. Al revés, te digo que los intereses van a ser cada vez por ahí más opuestos porque se da una situación que nunca se dio en la historia de la humanidad, que es que hay que producir cada vez más. Eso es lo que la sociedad demanda, más alimento, más energía, más fibra. O sea, eso está clarísimo.
al mismo tiempo... El tema es cómo lo hacemos. Exactamente, al mismo tiempo nos están pidiendo cada vez más transparencia y inocuidad y buenas prácticas en los procesos. Con lo cual, es claro que hay el conflicto y el ambiente tienden a llevarse en forma conflictiva, por lo tanto, los intereses van a estar presentes en forma conflictiva en las próximas décadas. Yo diría de aquí llegó para quedarse este conflicto. Sí, claro. Y vamos a tener que aprender, nos guste o no, a sentarnos, escuchar, pensar bien lo que decimos y negociar. Y en algunas cosas habrá que ceder y en otras no, como cualquier negociación. Pero sí, esto requiere mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Ahora, necesitamos de alguna manera ayuda, ¿no? Es decir, está claro que el sector nuestro, y en particular el argentino, le cuesta mucho romper esa barrera que de alguna manera estamos mencionando, que es escuchar y ser escuchado. Ni hablar porque además, Carlos, yo creo que este tipo de ejercicios de ponerse un poquito humildes y reconocer que hay otro del otro lado y escuchar, es una actitud que no ha sido, digamos, de alguna manera necesaria en la historia de la producción agropecuaria argentina, porque este conflicto producción-ambiente no era muy marcado, y entonces, digamos, yo podía producir más o menos, no tenía demasiado objeción a cómo lo hacía, y recién ahora, en las últimas décadas, donde todo está más cercano, donde la relación, digamos, se hizo más tensa, es donde aparece la necesidad de aprender estas nuevas cosas. Por eso coincido contigo de que necesitamos ayuda, necesitamos que y tampoco no hay que, yo no sé si el término es exacto el que voy a decir, pero bueno, es el único que me sale ahora, no hay que avergonzarse y en esa, avergonzamiento no existe, pero bueno, en esa vergüenza, para evitarla, ponerte por encima. Me enredé un poco por lo que te quería decir, porque estaba buscando las palabras exactas para no molestar a nadie. Pero yo vi parte del material que vos nos mandaste para producir el programa y me llamó mucho la atención un mensaje que vos trajiste de los productores de Colombia, que a mí me gustaría, Tuchito, si lo tenés en pantalla, que lo vayamos viendo, porque realmente es interesante cómo está planteado. Sí, ahí justamente se une con lo que vos decís, necesitamos ayuda, ¿no? Claro, por eso. Porque esa campaña que vos mencionás en Colombia se llama Embajadores del Agro, y es una campaña apalancada directamente desde el Ministerio de Agricultura colombiano y absolutamente alineada con un objetivo estratégico fundamental que tiene Colombia, que es el proceso de pacificación con la FARC. Vos sabés que después de 50 años de conflicto armado, recién en los últimos años, después de un largo periodo de negociación... Que en su mayoría se desarrollaba en el campo, además. Estuvo totalmente centralizado en las zonas rurales de Colombia, postergando cualquier tipo de desarrollo rural de un país que tiene una cantidad de recursos increíbles para producir, por clima, por suelos y por recursos humanos. Colombia, estoy seguro, va a ser una potencia en agronegocios en los próximos años. Todo eso estuvo postergado porque el conflicto con las FARC, digamos, impidió cualquier posibilidad de desarrollo del agro. Entonces, la política, no te diría agropecuaria, la política desde el presidente para abajo, bajó una estrategia que es fortalecer y reivindicar a la ruralidad colombiana como un sector estratégico para la economía del país y para la estabilidad política y la paz del país, imagínate. Y entonces, dentro de sus líneas de acción, decide buscar referentes populares que sean embajadores del agro. Y el material que yo te traje hace referencia a uno de ellos, que es un ciclista de la elite del ciclismo, muy conocido Nairo Quintana, está en el top 5 de los ciclistas mundiales, ganador en competencias del circuito europeo. Sí, fue tercero en el Tour de Francia, te voy a decir. Sí, si no mal no recuerdo, ganó un Giro de Italia. Sí. Y es un muchacho que viene de una familia rural. Muy humilde. Muy humilde, un gran ídolo popular en Colombia. Sí, como el Maradona del ciclismo. Representante del país, con mucho carisma, y que en este caso el gobierno directamente
lo nombra embajador del agro y entonces apenas cruza la línea de llegada de sus competencias, en el primer reportaje está haciendo mención a su origen rural, a lo importante que es el agro colombiano, que está orgulloso de representarlo. O sea que imagínate que ahí está claramente una acción de la política pública ayudando, ¿no?, a construir este mensaje estratégico. Vamos a hacer la pausa, después de la pausa lo vemos. Dale. Seguimos con Víctor Viñeiro.